En Respuesta. Un podcast de colegas hablando de Magic. Pues muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a En Respuesta, el podcast de Magic the Gathering que hacemos entre dos colegas, pues disertando y rajando sobre nuestras pajas mentales, sobre nuestro juego de cartas favorito. Eso es. Yo soy Diego. Y yo soy Javier. Y hoy vamos a hablar de... Pues mecánicas. Keywords Y mecánicas en general del juego, porque es verdad que Magic se define bastante por esas mecánicas. Al principio, cuando salió, pues había poquitas y se iban reciclando, pero desde hace ya bastantes años en cada colección pues, no, ahora poquitas no hay. Salen un montón, cada colección 2 o 3 por lo menos, y además, bueno, intentan que siempre sean, vamos a decir, entre comillas, variadas. Eso le da una cierta frescura a las colecciones, porque siempre pues tienes nuevas formas de jugar, nuevos enfoques, pero la verdad es que tiene su parte positiva y su negativa. En la parte positiva, lo que hemos dicho, mucha variedad, puedes encontrarte cosas distintas, a veces mecánicas que te parezcan muy divertidas, pero en la parte negativa a mí me pesa bastante por dos razones. Uno, porque muchas de esas mecánicas que te pueden gustar mucho y que son muy divertidas, solo las encuentras en una colección y te vuelves olvidar de ellas, con lo cual, si te gustaría explotarla en un mazo o hacer muchas cosas, pues estás un poco limitado. Y luego que al hecho de sacar tantas, pues a veces les cuelan cosas, en fin, un poco terribles, la verdad. Sí, yo creo que quieren sacar tantas que al final acaban creando por crear, me da la sensación. Luego vamos a comentar algunas que nos gustan, otras que no nos gustan, y yo creo que algunas están como súper forzadísimas. Hay muchas forzadas, hay otras que son refritos de otras que pueden estar bien, pero que no terminan de entender por qué no le ponen el nombre de la antigua y ya está. Y luego el otro inconveniente que has dicho, que es totalmente cierto, que algunas son como para darle sabor a la colección. Una de mis preferidas, que es la de Cría, esta, que me gusta un montón, pero fuera de ahí, de esa colección, no es que la puedas utilizar demasiado, ¿no? Tienes que esperar a ver si hay suerte y revisitan el plano en una colección a posteriori y deciden volver a la mecánica, pero no siempre lo hacen, ni siquiera, con lo cual... Hay unas que son las, no sé cómo se llaman, las Evergreen, estas que están siempre, ¿no? Que son las siempre, obviamente, las clásicas, vigilancia, las que se mantienen, las que son las... Toque mortal, defensor, double strike, todo eso. Que muchas son palabras clave que ni siquiera te explican la carta, mientras que normalmente todas estas, pues la propia carta te viene explicada la nueva mecánica. Y nada, pues queríamos comentar algunas de las que más nos gustan, de las que menos nos gustan y el por qué. Yo he estado repasando antes, como por supuesto preparamos este programa muchísimo, he estado mirando un listado que hay por aquí y no sé, debe haber, no las he contado, pero a lo mejor hay 100, tío. Sí, o yo qué sé, 60, 80. Yo simplemente para esta lista, repasando cosillas que me gustan y no, pues te diría fácilmente 10 o 12 de cada. No vamos a poder tratarlas todas por una cuestión de tiempo, pero con tantas que salen hay para comentar. Y me gustaría empezar realmente por las que nos gustan un poquito menos. Esas que nos han dado bastantes quebraderos de cabeza cuando nos toca jugar con ellas y esperamos no ver nunca más reimpresas. Vale. Y quiero empezar por una que creo que es... Habrá otras que probablemente dan pie a una cierta polémica por la gente que le gusta, ¿no? Pero yo creo que esta es mundialmente odiada y con razón, que fue la mecánica del día y la noche. Qué coñazo, tío. Que la introdujeron en la última colección de... Cacería de Medianoche, que ya hace unos pocos añitos, que muy sucintamente estaba pensada para los hombres lobo. La idea era buena porque eran cartas que se podían transformar si eran de día o noche, pero la forma de funcionar era horripilante. Cuando entraba una carta entrabas en modo día, y en cuanto un jugador no jugaba ningún hechizo pasabas al modo noche, y para volver al modo día era cuando alguien jugaba dos hechizos. Eso es. Era un coñazo. Era un coñazo porque no era nada intuitivo, porque tenías que traquearlo, aunque ya no hubiera nada en mesa que lo que aplicara, porque vaya usted a saber si luego yo juego otra cosa que influye, porque además condicionaba mucho el juego. O sea, es una de estas mecánicas que dices, a nivel de lore y de sabor, no estaba mal tirado, pero claro, que en juego sea tan farragoso de llevar. Es que era farragoso hasta jugando en Magic Arena, que te lo hace solo. Pero simplemente el pensar, ¿cómo hago ahora para que sea de noche? ¿Cómo hago para que sea de día? Yo de hecho estaba haciendo un mazo nuevo estos días y había una carta que no estaba mal. Como que entraba bien en la idea del mazo,
pero era una de estas de día y noche y al final la he sacado porque yo tengo aquí en la categoría coñazo que he hecho, tengo de dos tipos y un tipo de mecánicas es en la que tienes que llevar el track, la cuenta muchísimo de lo que... Pues eso, un conjuro se te salta, el otro es que pierdes la cuenta de todo eso. Además, tío. es una de Me estas parece un mecánicas rollo. especialmente horribles, porque tampoco es que solo dependa del jugador, porque en principio, a ver, el que lleva las cartas de eso puede que sea el que esté más atento, pero en realidad tienes que estar un poco pendiente de todo el mundo porque... Está pendiente de todo. Bueno, a ver, que yo no tengo nada en contra, pero es solamente que me parece un rollo a mí. Si te hace mucha ilusión hacerte un mazo de hombre lobo y tal, pues oye, pues fantástico, porque tiene sentido, le da sabor... Pero a mí el mazo me gusta mucho y la idea me gusta mucho, pero no me lo haría exclusivamente por eso, porque sí. me parece una mierda de mecánica. Sí, efectivamente. Pero bueno, esa sería una de las mías. ¿Digo yo alguna de las mías Sí. o quieres rajar de todas las tuyas? No, comenta tú algunas de las tuyas. Probablemente muchas coincidiremos, en otras probablemente habrá un poco de... Yo en estas que no me gustan, dentro de la misma categoría, antes de saltar a otra, en la categoría coñazo, yo tengo esta de Cypher, no sé cómo se dice en español. Imprimir, creo que es que lo tradujeron, es una cosa un poco extraña. No sé, cuando tiene un hechizo tiene el Cypher exilias, lo pones como lo una pones, encantacriatura. lo encoda, sí, como que encantas en una criatura, cuando esa criatura hace daño de combate, entonces puedes jugar una copia del hechizo que has, o sea, no de la carta que tiene el Cypher, sino a la que se lo has puesto, ¿no? Es una cosa así. No, es de la carta que tiene el Cypher. O sea, Claro, de la criatura a la que se lo has puesto. Sí, la idea es una especie de encantar criatura raro, un poco farragoso. Es una de estas reglas que cuando es coñazo de explicar, entra difícil. Además hay muy pocas cartas, no le dieron mucha continuidad y espero que la verdad es que nunca vuelvan a sacarlo. Como yo digo, el time to market es muy elevado, tío. O sea, esto para hacer la cosa que la carta hace, si la tienes que leer 2 o 3 veces o preguntar a los otros cómo se hace, no es muy operativa. ¿Qué quieres que te diga? O sea, mucho tiene que molar lo que estás haciendo para que... Nada. Y así en general ni hay muchas cartas que lo tengan, ni es popular, ni nada. Esperamos que no vuelva. Hay alguna carta buena con él, por eso alguna se ve, pero... No, o sea, a ver, entiendo que alguien la puede usar porque no es mala, pero en cuanto a mecánica me parece un... Yo tengo alguna, por ahí, pero... Sí, a mí me suena que tenías alguna en un mazo. Y luego, pues también de nuestra amadísima colección Aether Drift, que hemos hablado largo y tendido de cuánto nos ha gustado, pues tengo que mencionar la de velocidad máxima. Me pareció... Pero esa no es porque sea coñazo, esa es porque es... Sí, es que es un pestiño. Está metida... para rellenar, porque como era una colección... Esa es de las forzadas, sí, de las que... tenemos que pensar algo que sea de vehículos, de que vayan muy rápido. Y entonces, pues, tenemos velocidad máxima, que tenía 4 niveles de velocidad, que ibas subiendo. Empezabas cuando jugabas una carta con la habilidad y subías cada vez que hacías daño a un oponente. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? O sea, porque patatas. Había que subirla de alguna manera. Y es que no funcionaba. O sea, no tenía sentido. Las cartas que lo llevaban eran súper circunstanciales. Muchas de ellas solo funcionaban encima cuando estabas a velocidad máxima, con lo cual antes de llegar a la velocidad máxima daba igual. Y ni siquiera estaba relacionado, porque si hubieran sido cartas como muy temáticas de vehículos, pues todavía te lo puedo comprar. Alguna vía, pero es que en otras estaba metido con calzador. Son habilidades de relleno. Para esto, de verdad, Wizards, volver a sacarme alguna de las buenas. ¿Por qué? No se inventes estas mierdas, porque es que cuando no te da ganas ni de hacerte un mazo con esto. Tengo que decir que estoy siendo un poco hipócrita, porque habiendo dicho esto y habiendo rajado tantísimo de esta castaña de colección y de esta castaña de mecánica, acabo de meter en mi mazo de Satoru el Speed Demon este. Bueno, fíjate, es que la carta es bastante buena, pero... Y es una de las pocas cartas que realmente tiene sentido, porque ese demonio lo que hace es que te robas cartas tanto como la velocidad que tienes, con lo cual... Escalar la velocidad tiene un sentido. Es que en las otras cartas no es o tengo la velocidad o no la tengo. Y si no la tengo, normalmente no influye para nada. O sea, a ver, evidentemente todas estas mecánicas nos parece que son mecánicas que no funcionan bien en el juego, que no aportan o que son aburridas. Lógicamente puede haber cartas que lleven esas mecánicas y que sean buenas. Yo creo que no son aburridas cuando te estás haciendo un mazo específicamente para eso, o uno de los preconstruidos o algo así que va de eso, ¿sabes? Ya, pero es y que entonces dice, mira, le subo la velocidad a esto, y le subo la velocidad a esto. Tú fíjate lo mala que me parece, que creo que no hay ni mazos orientados a subir la velocidad. O sea, el demonio este sería, porque se puede usar como comandante, sería uno de los más factibles. Pero es que no se ha visto nada. Yeah. Para mí fue un fail. A mí otras que me aburren muchísimo, son todas estas que están relacionadas con
con jugar algo boca abajo y luego pagar un coste para darle la vuelta, el Disguise, el Foretel, Plot también era otra, ¿no? Sí, era Plot y Morph, o sea, tío, me aburre muchísimo. Pues o sea, sí. o sea, a mí personalmente no lo jugaría porque en términos de juego no le veo que eso sea especialmente bueno, especialmente eficiente, a no ser que tengas un mazo específicamente diseñado para eso, como el tuyo de Foretel, que lo hace gratis, que luego le das la vuelta por menos coste, eso sí, ¿vale? Pero así en general, todo eso me parece un rollo, tío. No es que juegas tal boca abajo, pero tiene guard 2, luego pagas 2 y le das la vuelta, pero si no le das la vuelta, entonces puedes hacer... Me parece un coñazo, tío. Aquí disiento, a mí sí me gusta. O sea, pero caca. no por la mecánica, me parece que da un cierto juego en el sentido de que tiene una flexibilidad de cómo manejas el maná, porque muchas de las cartas las puedes jugar por menos coste y luego le das la vuelta, y luego el factor de faroleo que tiene a veces el hecho de tener cartas aparte, boca abajo, que sabes que has preparado, o criaturas que no sabes que se pueden transformar en algún momento y no sabes del todo qué pueden hacer. Pero jugar faroleando es eficiente, bueno, No digo sea eficiente, es incluso divertido. A mí me resulta entretenido. O sea, una vez, lo típico, ¿no? De que te dejas el mana abierto, pero en realidad no tienes nada, ¿no? Algo así, pero que tú juegues... A mí me parece el guay. Disguise esto es de las... De Carlos Marro. Eso. Sí, pero bueno, ¿ves? Esta es una de esas habilidades que decimos que son recicladas, porque el Disguise venía a ser el Morph que ya existía en su día, si no recuerdo mal, que podías jugar la carta y luego transformarla, y luego Megamorph, o sea, que sacan como variante de lo mismo. A mí es una mecánica que no me disgusta, entiendo que puede dar un poco de pereza, pero tampoco es una mecánica que me moleste ver enfrente. Que hay veces alguna de estas que me da pereza, porque si alguien me saca una carta de día y noche es como, ya estamos con esta mierda. Si alguien me saca Es que no solamente tiene que llevar el track, él lo tienes que llevar tú, porque claro, no tienes que ver si se va a convertir, porque cuando se convierte entonces ya no es un 3-3, es un 4-4. Si alguien me saca cartas de estas que están boca abajo, pues al final la gestiona él. Tampoco. No me afecta tanto. A mí, además, no tanto las criaturas, que se me hace un poco más pesado, pero el Fortel, que creo que es una habilidad que a mí me gustaría que volvieran a sacar alguna carta más. Porque el problema que tenía el Fortel es que había tan pocas cartas realmente jugables, sí, que se hace un poco previsible. O sea, como que te lo veías venir demasiado. Sí, que hay 20 en realidad o claro, algo la así. gracia realmente era un poco eso, el no saber exactamente qué va a jugar el otro. Pero claro, cuando sabes más o menos los colores y el mazo, pues al final sabes que hay un pool de 4 o 5, con lo cual ya te lo ves venir. Entonces me gustaría que hubiera más variedad. Pero no sé si volverá a Caldein en algún momento, que fue donde lo sacaron. En este sentido, en el Thunder Junction la encrucijada de forajidos, sacaron esta de Plot, Sí, que pero también es como medio parecido, ¿no? era Esto lo parecido, exilias, luego lo puedes jugar como un Sí, pero sorcery. en este caso no era oculto, sino que se veía. Ah, es verdad. Lo podía jugar a posteriori. Era parecido en el sentido de la gestión del mana, es decir, lo pago ahora para luego tenerlo gratis disponible, en ¿no? turnos posteriores. Estaba bien también. ¿Y esto del Hideaway, qué te parece también? Porque es algo como medio parecido. Sí. Es que me parece como ultra ineficiente, ¿no? Hideaway 3, mira las 3 de arriba, la metes aquí debajo, cuando se cumple no sé qué condición, entonces ya la puedes jugar. Me parece tan ineficiente, tío. O sea, todo lo que te restrinja, lo que tú puedas hacer, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de que has mirado 3 cartas que a lo mejor ninguna te vale y tienes una más disponible ahí abajo para cuando... Pero ¿y si no te va a valer en toda la partida? No, porque pero es un... normalmente es un pequeño extra. Yo qué sé, ¿no? Hideaway casi siempre es cuando se usa principalmente en tierras. Hay 2 tierras. Sí. Bueno, creo que había un ciclo entero de tierras que lo hacían, pero las 2 que se juegan son la verde y la roja. La verde, cuando tenías más de fuerza 10, te permite jugar algo gratis de ahí, y la roja cuando ya has hecho X daño. Al final es una mecánica que te utiliza un poco como extra. Es decir, tú juegas la tierra, que tiene la apreciación de jugar girada, pero que es una tierra normal, y metes eso ahí debajo. No has perdido nada. Que en un momento dado lo puedes jugar. Bueno, Te tienes que una tierra que te entra girada. Por una cosa que no sabes ni si lo vas a utilizar, ya, ni, pero ni bueno, qué va... es verdad que determinados mazos es relativamente fácil que puedas activarlo. Lo que pasa es que es verdad que lo que has escondido pues es aleatorio, porque, bueno, aleatorio. A ver, vas a elegir entre 5 cartas, pero puede salirte algo muy interesante o algo que no. No sé, a mí no me molesta tampoco particularmente. Sin embargo, una que salió también hace poco y que me dio bastante pena porque tenía unas ciertas ganas y fue una mierda pinchar un palo, fueron las batallas. Las batallas salieron en Marcha las Máquinas, creo recordar. Era un tipo de carta nueva, hacía un montón que no ha tenido mucho éxito, ¿no? No han dado continuidad. Volvemos a lo mismo. Es querer rizar el rizo. Si quiero montar un nuevo tipo de carta, ¿pero cómo funciona la batalla? La batalla paga su coste de maná y la juegas. Normalmente tiene un efecto como si fuera un hechizo, con lo cual, en principio, ningún problema. Pero después tenías que asignar un rival para que la defendiera.
La batalla tiene ¿Ves? Otra vez, demasiado complicado. Claro, Tío. la batalla tiene unos puntos de vida y si conseguías bajarlos a 0, le dabas la vuelta y conseguías el otro. Te ganabas eso, que en ningún caso a mí me ha parecido que eso fuera una cosa muy determinante. Entonces tienes que asignar recursos de ataque a eso para obtener una cosa que si fuera bombástica, vale, pero es que tampoco era... Al final las batallas buenas eran las que el efecto inicial ya por ser era bueno. Claro, eso y lo es. otro pues es un pequeño extra. A ver, Me. sobre todo por la complicación, por la gente le costaba entenderlo, porque es una carta que juego yo, pero te la pongo a ti, la tienes que defender tú. Muchas veces se queda ahí muerta porque a lo mejor no te interesa ni realmente atacarla. En multijugador es aún más raro porque se la puedes poner a cualquiera. No sé, o sea, la idea, y sobre todo, a mí lo que me pareció peor es que no le dieran continuidad, porque si sacas un tipo de carta nueva, no la limites a una sola colección. Es que eso, tío, tanta mecánica nueva y no darle continuidad a mecánicas anteriores que ellos pueden ver si han funcionado o no. Ya. Joder, tío, pues no, tampoco lo entiendo. Estás forzando ahí algunas mecánicas que, bueno, a ver, tú no sabes si va a tener éxito o no, pero joder, y hay algunas otras que funcionan bastante bien, tío, y que son molonas. Ya, y luego, bueno, ya que hablamos de tipo de cartas, yo no puedo dejar de mencionar que para mí los Planeswalkers fueron un error. O sea, pasó lo mismo. Quisieron sacar un nuevo tipo de cartas y acabaron diseñando algo que estaba tan fuera de lo que era el juego que no hay manera de hacerlos bien. Porque o son una mierda o están rotísimos. O sea, con los Planeswalkers que siempre el término medio es muy complicado. Porque tienes que defenderlos. Bueno, imagino que todo el mundo que lo escucha más o menos sabe cómo van, pero es una carta que juegas aparte, que tiene unos contadores de vida y de lealtad, digamos, y que pueden subir o bajar en función de habilidades que juegan, pero puedes atacarle igual que cualquier criatura. Entonces, o tiene un efecto súper potente cuando entra en juego o no suele compensar. Y si tiene un efecto súper potente, muchas veces está roto. Sí, a mí yo le veo dos problemas. Uno es ese, que o es una cosa o es la otra, o bien están rotos o no valen para nada y te has gastado ahí para un efecto que no... Y en segundo, que me parece como desestructurado. Me parece que no está integrado bien en lo que es el propio sistema. Tal cual. Es como un pegote, es como una cosa de pegote por darle un... No sé. Sí, o sea, es que no pega con el resto de funcionamiento de las cartas. Les puedes atacar a ellos específicamente. No encaja. O sea, los contadores también se los puedes subir con proliferar, por ejemplo. No está como bien integrado, no, o sea, es verdad que, no fluye eso. Claro, al contrario que las batallas, esto sí que lo han dado continuidad a lo largo del tiempo y bueno, pues ha habido Planeswalkers muy buenos, se han jugado en estándar, se han jugado en Commander, incluso se han hecho Planeswalkers que pueden ser comandantes, pero a mí es una mecánica, o sea, y fíjate que casi todos los mazos llevan los alguno. Planeswalkers comandantes no soy nada fan de... No, es raro, o sea, de hecho hace ya tiempo que dijeron que no iban a sacar más o que iban a sacar uno por colección, lo han limitado bastante porque antes había... y yo creo que sobre todo es porque vieron que no eran capaces de convertirlo en cartas realmente interesantes. Al final hay muy pocos que se jueguen y muchos que son absolutamente absurdos y cuando se juegan siempre ver los mismos porque son muy útiles para algo, para una cosa concreta. Entonces en esos mazos concretos, en el de descarte, pues la Liliana, ¿sabes? Pero los otros 500.000 que hay es que ni lo ves. Además los que son buenos son desagradables, porque por ejemplo en Commander que se usa mucho el Asios, creo que se llama, que es uno que solo te deja robar una carta por turno. Entonces hay muchos mazos que lo usan porque juegan ese, te tiran una rueda de estas que te descartas la mano y robas tantas cartas, solo puedes robar una. O sea, tienen efectos... Es que es una carta que no consiguieron... Lo dijo el que tiene el mazo de Planewalkers, del pavo este. Ese mazo es asqueroso, tío. Porque, mira, aparte... Bueno, es asqueroso de que... A mí me parece que está muy pasado de frenada, pero que de coñazo. Es un coñazo. A ver, es un mazo... Con este hago este, le subo un contador y con este. Y luego, claro, como estás todo el rato poniendo y quitando contadores gratis, pues es un rollo ese mazo, tío. Es un mazo difícil de llevar. Además es el típico mazo que más te vale que lo juegue tenga una cierta fluidez, porque si no su turno se va a hacer eterno. Sí. O sea, ya que yo reconozco que yo lo tengo, a mí no me parece entretenido jugar, pero intento jugarlo siempre muy rápido para que no sea eterno, porque es un poco horrible. Pero bueno, yo lo tengo porque el mazo venía y porque a mí, ya que como mecánica me parecía chula, pero es verdad que a largo plazo creo que no... Creo que fue un fallo. Es un rollo jugar contra él. Sí. No de que te pase por encima o lo que sea, que eso ya es otro tema, sino de que es un rollo verlo jugar. A mí una mecánica que no me gusta, que le tengo tirria, y yo sé que tampoco está tan justificado, pero bueno, que le tengo tirria, es la de cascada. Es que no me gusta. Pero no es que no me guste el hecho de que vaya sacando cartas y tal. Lo que me fastidia es que vuelvan a la biblioteca, tío.
Bueno, porque Porque si no- me parece que no tiene un coste, o sea, eso que vaya al cementerio, o sea, que las exilies o que por lo menos vayan al cementerio, que bueno, que al fin y al cabo pues el cementerio es una extensión y si tu mazo es decente va a tener recursión del cementerio, o sea, que también te puede ser beneficioso, Fíjate, pero yo si no quieres que... o sea, si pero quieres y que tenga venga un coste- cascada, y venga a chatearte cartas, Si quieres que tenga un coste, yo las mandaba al exilio. Porque en el cementerio exilio, puede claro. puede acabar siendo positivo. Y eso sería un problema, porque hay muchos mazos que lo podrían abusar. Sí, sí. Pero que se fuera al exilio sí me gustaría, porque me parece que le daría un coste, o sea, un riesgo. Sería... claro, Es una habilidad que a mí no me gusta en el sentido, me parece tiene un divertida, trade-off, porque- estás porque- sacando este claro, beneficio a cambio de este coste, pero es que si no, tío, me parece demasiado potente para ningún coste. Ya, quizá... Vuelve a tu biblioteca. Sí, bueno, y de hecho Te la sacaron, puedes- sacaron hace poco en Descubrir, ¿cómo se llama? En Cavernas de Ixalan. Sí. Que es lo mismo, pero que encima la carta no tenías por qué jugarla, porque con cascada tienes que jugarla o la pierdes. Sí. Aquí, si no quería, la podías mandar a la mano. Con lo ya. cual era aún mejor. Sí, quizá como habilidad estaría más chula, como tú dices, que tuviera un coste y probablemente podría meterlo en cartas mejores, porque el tema es que muchas de las cartas de cascada, pero si la carta no es súper buena, porque Eso claro, para estás hacer eso. pagando el coste Claro. más la carta gratis que te vas a sacar, que puede ser cualquier cosa. Bueno, a mí, ¿sabes? Una cosa que me hace, me corta un poco el ritmo de la partida. Ujú. Porque si es una cascada tan larga que dice, empiezas a sacar muchas tierras y no encaja, y dices, mira, y te has sacado 30 cartas y no pasa. Claro, porque si al principio mola, porque estás como, a ver qué sale. Ya. Pero carta, y joder, no, es que no sé, sé que tengo alguna carta por ahí. No, y que ha habido partidas que hemos jugado que es como, no, sé que tengo 3 cartas de coste 2. Entonces, venga, como ya se ha sacado 2, ponte, pues sé que hay una. Pues venga, hasta que la carta sale y es como, venga, Puedes eternizarte y me sobra. Y yo, la última que quería mencionar sí o sí, porque esto es una pedrada mía, ¿vale? Esta de las que no, de las que no molan. Esta la detesto concretamente. Y es como, a ver, Wizards. Yo entiendo que que se acaban las ideas y que lo de reciclar las habilidades tiene un cierto sentido, porque tienes que aprovechar. Pero no lo compliquéis, porque sacaron, creo que fue en Compromiso Escarlata, puede ser, Sí. recortar. Recortar, eso no Recortar sé ni era- qué es. ¿Cuál es eso? Era una habilidad en la cual te aparecía la carta, o sea, Sí. con un efecto, y entre paréntesis, una palabra que se podía quitar pagando un coste extra. Pero eso no es el overload, este. No, en este caso, imagínate. Eso es que en vez de target es each. Claro, no, pero eso sería el overload. Pero en este caso, por ejemplo, es destruir una criatura girada, objetivo. Sí. Y entonces, si pagabas el recortar, podías quitarlo de girada, entonces ya podía ser cualquier criatura. Ah, ¿en serio? Eso, O sea, eso no lo conocía. ¿eh? Absurdo, porque básicamente es kicker. O sea, es decir, es hacer un efecto o hacer un efecto extra pagando un coste. Ah. No me pongas una complicación en el texto con unas corchetes que tengo que estar pensando que si lo he pagado para... O sea, de verdad, qué ganas de complicar la vida de los jugadores. Es que era horripilante. Incluso es que era hasta feo, porque tú veías la carta y decías, ¿qué coño? ¿Por qué está esta mierda entre paréntesis? Ah, vale, que es que esta es de recortar. O sea, de verdad, la mecánica como tal, con la Ya. idea que es los hechizos estos que son modulares, Sí. a mí me gustan un montón. Sí. Pero esto es complicarlo por complicarlo y para decir, no, es que es una habilidad nueva, de verdad. Iba a mencionarlo, pero Hay que reciclar, hay que reciclar. Los hechizos modulares estos que puedes tener varios efectos o que puedes elegir pagar un coste para hacer cosas, me encantan, me parecen súper flexibles, súper divertidos de jugar, que te deberían darle vueltas si haces una cosa u otra, en qué momento jugarlo, es fantástico. Pero esto es lo mismo con otro puto nombre más complicado. De verdad, no hace falta. Tienes No. Kicker, tienes Spree, tienes 200 que has sacado. Recicla uno de ellos, no te inventes una chorrada para hacerlo más complicado, de verdad. Ya. Ay. Spree es una de las que me gustan, me encantó. Yo creo que fue lo que más me gustó de la colección esa, de la de los forajidos. Ya hablamos Sí. en otro episodio que todo lo que te dé flexibilidad en una carta es algo es bien, y el Spree este da una gran flexibilidad. Sí, es una vuelta de tuerca porque se parece un poco a Kicker, que muchas veces era una habilidad que te da un extra. Y aquí, y de hecho, han hecho una de estas últimas colecciones que han hecho algo también parecido, el que puedes elegir un efecto más. En la de Bloomborrow salieron lo de las patitas, Lo de ¿no? las patitas. Que Pero una sí, patita, dos patitas. sí, pero tres era un patitas. ciclo más O sea, limitado. las huellas. Pero este Final Fantasy creo que también hay hechizos de estos modulares que puedes elegir entre diferentes efectos pagando más o menos, Ajá. o cuáles activas. A mí eso me parece que es una A mí mecánica eso me funciona. gusta porque sí que me parece bueno, que hace el juego más eficiente, que lo hace más flexible, lo acelera, en fin. Sí, igual que los Eso es lo estilos que de como- Elige Uno, que muchas veces Sí. no cambia el coste, pero sí tiene diferentes selecciones. Mm. Al final, todo lo que obliga a pensar, a tramar estrategias y a plantearte un poco las cosas más a largo plazo es divertido. A mí eso sí me suma. Sí.
Pero bueno, podemos pasar a cosas que sí que nos gustan, Venga, me parezca que molen. leemos todo. Sí, hemos empezado por lo malo, vamos por lo bueno. A mí yo ya he dicho que me gusta Spree y también me gusta bastante Cría. Es que esa colección me gustó mucho, la de Bloomborrow. Entonces no sé si a lo mejor es por eso que me... Pero me pareció que... Mecánicamente es que entraban bien. Es que me pareció también que es útil en más situaciones. O sea, hay algunas habilidades que solamente te son útiles para esa cosa en ese momento o un mazo de esa cosa. Por ejemplo, ya sabes que no soy muy fan de convocar, ¿vale? No sé, o tienes un mazo de tokens o no es tan útil, en mi opinión, ¿vale? Sin embargo, una carta que tiene cría y que tú pagas y la puedes replicar y esa carta a lo mejor hace que cuando yo gano vida tú pierdes vida, coño, eso es muy útil en todo tipo de mazo. Bueno, en todo tipo de mazo también, que sea de perder vida, ¿no? Pero yo no lo vería tanto por la utilidad o no que tenga la carta, que hace que depende de la carta, sino por lo que hablamos también de la flexibilidad, porque al final dices, yo tengo una criatura. Bueno, y que lo puedes hacer o no. Claro, y de repente a lo mejor digo, oye, esta criatura que coste 2 en curva, perfecto, pero es que la robara en turno 4. Ah, bueno, pero mira, como la puedo jugar con cría, hay un nivel de decisión. ¿La juego al nivel 2 solo un bicho? Hombre, ¿O me espero un poco más? O sea, pones en nivel de edición, hace que cartas que muchas veces se quedan muertas, pues dices, claro, es que ya esto a media partida, el bicho este de uno de maná, no, pero ahora... Claro, se lo y de puedo hecho, jugar. bueno, en realidad, vamos a lo mismo, juraría que es lo mismo que hicieron con la habilidad, creo que la metieron solo en la colección de esta Warhammer 40.000, que era la de Squad, que era básicamente, era muy parecida, o si no igual, creo que en la de Squad es que el tema era que podías pagarlo muchas veces, creo que en Cría lo limitaba una sola vez. Sí, lo podías pagar varias veces, por cada vez que lo pagas. Sí. Pero me parece que es una mecánica que estaría bien que le dieran continuidad, porque, no sé, además te permite jugar con el tema de las criaturas, con el nivel de poder... a lo mejor limitarlo, pero entendiendo que pagando extra vas a poder hacer cosas. Me parece que le da mucha flexibilidad, está muy chula. A mí también me gusta mucho. Lo que has dicho del uso más eficiente del maná, bien sea porque en este caso lo has dicho para utilizar más maná, porque te ha venido la carta más tarde, pero en ese sentido también hay otras mecánicas que te permiten jugarla por menos maná haciendo otra cosa o con un uso más limitado y esas también las tengo yo apuntadas aquí como que me molan, pues siempre son mejores de nuevo porque te dan más flexibilidad, la puedes jugar más tarde o la puedes jugar antes. Yo tenía aquí apuntado por ejemplo Dash, que no sé cómo lo llaman en español, que pagas y entonces juegas la carta, entra, tiene prisa y luego te vuela la mano. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues no se va a quedar, pero en vez de 4, me estoy acordando de Flame Rush Rider, está en el mazo de Eowyn. Bueno, pues con Eowyn tú necesitas jugar un humano para que en la fase de combate Eowyn cree otros 2 humanos, 2-2, con prisa y con tal. Pues, jolín, esta carta que vale 4, tú la puedes jugar por 3, me parece, la juegas en ese turno, ha entrado un humano, Eowyn en su fase de combate va a hacer lo suyo y al final del turno ese tío vuelve a la mano y lo puedes volver a jugar luego, lo puedes volver a jugar por 3, lo puedes volver a jugar o lo juegas por 4 y ya se queda, ¿sabes? Sí, o sea, además te da esa flexibilidad. Es una habilidad muy interesante porque además te da una flexibilidad doble, a veces porque era como en ese caso, que es más barato con Dash, porque sabes que no se va a quedar al final del turno, pero también a veces juegan al contrario, hacerla que fuera más caro con Dash, pero porque fuera una criatura que interesara mucho entrar con prisa. Eso es. Entonces, ese tipo de cosas que aportan flexibilidad están bastante bien. Sí. A mí también me gusta. Otra que quería aquí apuntada, que también a mí me parece que es... Bueno, a ver, esto es muy de multijugador, eso sí, que es Monarca. A mí el Monarca me encanta. Me parece que da un... A mí me parece que beneficia muchísimo al juego. Ven, entra... o sea, no es que mole para ti. No, mola como que... O sea, funciona muy bien en cuanto a que la partida... entra el conflicto de ahora te quiero atacar para quitártelo, va y viene, mueve mucho la dinámica de la partida y genera una... A mí en todas las partidas que entra yo me pongo contento, aunque no... o sea, como que me quita la disfruto, porque muchas veces dices, vale, no tengo opción de conseguirla, pero el hecho de que esté, ya sabes que va a fomentar que haya más ataques, que haya más interacción. A mí es una cosa que cambia la dinámica del juego. Claro, bueno, para el que no lo sepa, simplemente cuando entra una carta que pone Monarca, el jugador pasa a ser el monarca, a la redundancia, y al final del turno roba una carta. Pero si cualquier jugador le hace daño de combate, le roba la monarquía, sí.
Entonces, bueno, se crea esa dinámica de, lógicamente, como quieres conseguir esa carta extra, vas a intentar pegarle. Y además, muchas de las cartas de monarca lo que hacen es que si eres el monarca durante tu turno, pues te da un efecto extra, con lo cual te interesa intentar defenderte. Pero claro, en multijugador muchas veces tienes que defenderte contra muchos jugadores, con lo cual da muchísimo juego, me parece una mecánica súper divertida, súper sencilla y que le da mucho sabor al multijugador. Si está en juego, cambia la dinámica de la mesa totalmente. Tengo apuntadas más, me estoy dando cuenta de que las que tengo apuntadas van muy en la línea de lo de que te permiten utilizar el maná de otra manera. Tenía aquí Evoke, y para mencionar pues Muldrifter, por ejemplo, que probablemente sea súper conocida, pues que igual puedes jugarlo por menos por su coste de evocación y entonces lo sacrificas cuando entra. Son criaturas siempre y cuando entran pues después sacrifican. Eso es. Que, que redunda en estrategias de sacrificio, lo está jugando por poco, sacrificio. ¿Sabes? Son criaturas que cuando entran en juego hacen un efecto. Eso es. Y luego, bueno, también puedes jugarla con blinqueo, porque si la devuelve, si haces que entre y salga antes de que se aplique el efecto, pues no se llega a morir. Pero sí, es lo que decimos, es que ese tipo de mecánicas que dan flexibilidad de maná o que hacen pensar son bastante chulas en general. Sí, bueno, y que redundan en otras estrategias, porque pues eso, hay otra... Bueno, a ver, sí, bueno, otras de las que hemos mencionado también pueden redundar en otras estrategias, porque cuando entra, sí, bueno. Pero sí, esta, por ejemplo, pues se presta mucho a mazos de sacrificio, de recursión, de blinqueo. Luego hay otra que tengo aquí apuntada que me gusta mucho, pero que sí que sé que bastante polémica para mucha gente, que es el tema de los dados o las monedas, las tiradas de moneda, el azar. Hay mucha gente que considera que Magic es un juego que no debería tener este tipo de cosas, que los dados no pintan demasiado. A mí me parece divertido. Pues yo creo que a la gente le gusta. Cuando viene la gente con un mazo de estos de daditos, le ves todo feliz porque está tirando sus daditos. Sí, pero hay bastante controversias. Hay mucha gente que le gusta y gente que considera que demasiado azar o que rompe el ritmo. A mí me gusta. Me tiraron el dado de 20 en la colección de Dungeons and Dragons, me gustaría que lo vieran un poco más de vidilla. Pues es verdad que ahí sí me da la sensación de que no lo aprovecharon todo lo que pudieran. No quisieron... Paradójicamente, ¿no? Sí. Y luego, pues hay siempre en Magic es verdad que un poco de toda la vida ha existido lo de la tirada de la moneda, 50%. Muchas veces se juega con un dado en lugar de la moneda porque es más sencillo. Pero bueno, a ver, es que son dinámicas divertidas. Muchas veces entran un poco en la lotería, pues como el mazo que tienes tú de Crack. Sí. Es un mazo muy divertido jugar, pero que sabes que hay veces que te va a salir todo perfecto y te sale todo, pues tienes mucha suerte y hay veces 50% literalmente. Claro, efectivamente, que tienes la partida ganada y dices, bueno, pues al 50% gano, al 50% pierdo. Pero total, claro, vamos. Hay gente que suele generar frustración. A mí me parece que... Hombre, tienes que ir con la mentalidad, está claro. Claro, pero obviamente... no todos los mazos sean así. O sea, si todos los mazos fueran así, el juego sería aburrido. Pero de vez en cuando que hay algún mazo así, o ese puntito de azar en la partida, me parece que genera unas dinámicas bastante chulas. Sí, porque mete el efecto de la incertidumbre y eso siempre pues es divertido, porque de nuevo cambia la dinámica de la partida mucho, porque a lo mejor hay un efecto grande que se asigna aleatoriamente y te ha tocado a ti o le ha tocado a otro, y eso cambia, eso ya cambia todo. A mí me gusta. Sé que hay gente que no. Y te descarga de responsabilidad. Exactamente. Ya, ha sido la moneda. Exactamente. ¿Qué más tienes? Pues mira, esta es un poco una pedrada mía también, porque esto es bastante viejuno, ¿vale? En su día existía en Magic, cuando yo empecé a jugar a Magic, o sea, imagínate, hace 20 y tantos años, en espejismo, existían todavía los Encantar Mundo, que probablemente es una carta que no habías oído hablar de ella en tu puñetera vida. Porque en absoluto, jamás. Creo que salieron en The Dark y luego en espejismo no vuelve a salir. Encantar Mundo era básicamente un encantamiento general que aplicaba para toda la partida. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Mundo. Existen ahora mismo encantamientos normales que ya hacen eso, pero esto tenía ese punto extra. Tenía un efecto global y además tenía la curiosidad que solo podía haber uno en juego, con lo cual si tú tenías uno y jugaban otro, destruía al anterior. Entonces, creo que era una dinámica que se podría explotar de maneras chulas. ¿Por qué? Porque me parece interesante que tú juegues un encantamiento que a lo mejor tiene un efecto muy poderoso, pero que sea simétrico. El hecho de que tener que gestionar esa simetría me gusta. Es como hay encantamientos que dicen todas las criaturas tienen prisa. Y dices, fantástico, mis criaturas tienen prisa, pero tengo que lidiar con que las del otro también lo tienen. Y eso me parece más divertido o más interesante que simplemente el hecho de yo tengo un encantamiento que hace que las mías tengan prisa. Pero como el Plane Chase, que sale algo que afecta a todo el mundo y tú eliges luego si tiras para que a ver si sale otro. Era un poco en esa línea, porque efectivamente era algo que afectaba a todo el mundo. Entonces, claro, tú podías hacerte tu mazo, evidentemente, para explotar esa habilidad, pero no podías saber si a lo mejor esa habilidad le venía bien a otro. Ya. O sea, en general, las cartas, porque lo pensé también cuando estaba reflexionando sobre esto. De Plane Chase no hemos hablado nunca. No, que alguna vez podemos comentarlo, porque ambos yo creo que no nos gusta. Bueno, sí, otros, sí, vale. Las cartas simétricas
me parecen súper interesantes. Hace no mucho estábamos jugando una partida y yo tenía en mano un Patriarch's Bidding, creo que se llama. Sí. Básicamente es un conjuro que te permite que cuando lo juegas, cada jugador elige un tipo de criatura de su cementerio y todas las criaturas de ese tipo entran al juego. Claro, mi mazo era un mazo tribal, con lo cual en principio lo aprovechaba mucho, pero resultó que estaba jugando contra otro mazo tribal. Claro. Entonces tuve que esperar al momento en el que realmente me interesaba jugarlo. Y eso claro, en cierto modo puede decir, joder, qué mierda, porque la carta me frustra. Pero tú lo piensas, bueno, pero esto también lo hace más entretenido, porque cuando tú tienes una carta que simplemente es súper eficiente y va muy bien con tu mazo y no tienes que pensar nada, tampoco haces un esfuerzo de encontrar el momento donde jugarlo y no tienes la satisfacción de esto. Es decir, yo conseguí... Te fuerza a utilizarlo mejor. Yo la tuve en mano un montón de rato hasta que conseguí el punto en el que podía jugarlo y pensé, vale, ahora como la juego, aunque él saque sus criaturas como las mías hacen tal, pues me vale. Y la satisfacción de jugarla fue mucho mayor que si simplemente a lo mejor 3 turnos antes hubiera tenido una que fuera en plan, revive todas tus criaturas de tipo dragón. Y entonces creo que ese tipo de cosas las han ido quitando de Magic, no sé muy bien por qué, y yo las echo de menos, personalmente. Eso probablemente habrá mucha gente que diga, mira... No, es que lo de que cada uno se busca la vida. No, pero... lo que hemos hablado muchas veces, que es que depende a lo que vayas. Claro. Entonces, si vas a la optimización de tu mazo y que te traiga todos tus dragones y no los demás se queden en el guano, pues entonces no es tu carta. Si te va más tener ese punto de incertidumbre y buscar el momento adecuado y que pueda ser lo que sea y que decidan los dioses, pues eso es una carta guay. Y no sé, aparte, por un punto nostálgico, pues yo qué sé, es lo que hemos dicho. Lleva mucho tiempo de sacar tipos de cartas nuevas, pues coño, reutiliza una que ya tienes en su momento y que sigue existiendo y que sigue siendo legal, porque, bueno, hay algunas cartas que algunos de los cartas del mundo eran buenos. O sea que, no sé. A mí me gustaría que les dieran una vuelta de tuerca. Vale, luego le mandamos un correo a Gavin, que probablemente está esperando que nos hizo caso el otro día con lo de los brackets. Bueno, mira, efectivamente, los brackets sí nos hizo caso. Vale. Yo tengo aquí apuntadas algunas que me gustan, pero porque me gustan a mí personalmente. O sea que esto es completamente subjetivo. Pues como me gusta mucho jugar con el cementerio, tengo aquí pues todas las del cementerio. Exploit, Persist, Undying, Unearth. Pues todas esas cosas, porque me parece que te dan un punto adicional de posibilidades. Sí, es como que estás jugando con tu mano y lo tienes en el cementerio. Efectivamente, no necesariamente porque quieras hacerte algo que estés todo el rato con la recursión y tal, pero bueno, a veces algunas de esas cartas que las puedes traer desde el cementerio, pues te dan ese punto de una mano adicional. Yo el cementerio siempre lo veo como una extensión de la mano que tienes ahí, más restrictivo, obviamente. Sí, o no. Porque no te lo puedes traer como tú quieras, pero bueno. Pero depende, porque yo, por ejemplo, que tengo el mazo de Muldroza, pues cuando juegas a Muldroza es como si tu mano se multiplicara por 4, porque todo el cementerio pasa a ser también tu mano. A ver, siempre ha sido muy potente y siempre ha sido una mecánica que han trabajado mucho en Magic. De hecho, es relativamente raro. No hay muchos juegos de cartas que tengan esa idea del cementerio, de poder volver y demás. Y a mí siempre me ha gustado también. Es verdad que a veces se puede hacer un poco abusivo, pero es verdad que también a lo largo de los años se han creado muchas cartas anti-cementerio, con lo cual... Pues bueno, muchas tampoco te creas. Aunque el otro día me tiraron una y me jodieron vivo. Pero a ver, las hay. Lo que pasa es que es verdad que son las típicas cartas que son muy... Por alguna razón la gente no las utiliza demasiado. Porque son muy limitadas, porque son las típicas cartas como de banquillo. Es decir, si tú juegas Meren y yo llevo la carta que hace que todas las cartas cuando no van al cementerio se que exilian, pues es la mejor carta del mazo. Claro. Pero si la juego... Pero porque sabes que vas a jugar conmigo, pero si tú vas a jugar con alguien que no sabe lo que vas a jugar, pero si tú llevas negro, ¿por qué no meter un Bojuka Bog? Mucha gente lo hace, porque... no, mucha gente no lo hace. Es a lo que yo voy, coño. Es una carta que vale, que entra girada, pero oye, ahí tienes tu anti... Pero ese es tu argumento anti-Hathaway, es lo mismo. Es una castaña, esto es muy potente. No, yo pienso que la gente infravalora el uso del cementerio. No, yo sé lo que pienso, que la gente no le gusta mucho el llevar, ¿cómo se llama esto? Las típicas cartas que son como herramientas contra otras cosas. ¿Por qué? Porque normalmente te gusta que tú ir a la caza. Tienes que llevar una carta Deberías, anti esto, porque pero si no... muchas veces piensas, ¿y si en lugar de llevar esa carta me meto amigo, otra? Pero eso ya entramos en la... ¿Quieres poner, ¿qué te piensas? ¿Que la 50ª carta que te pone un contador, que ya llevas 49 de esas, pues quita esa y mete el Bojuka? Ya, pero quieres que redunde en tu estrategia. La gracia es cuando consigues pues ambas cosas. Yo, por ejemplo, en el mazo de Ranar, llevo el Rest in Peace, que es lo que hace, que es un encantamiento que cada vez que algo se va al cementerio, en lugar de eso va al exilio. Yeah. Pues es que tiene sinergia con mi propio comandante, aunque no le haga nada a ningún rival, sé que como mi comandante cuando pasa eso pone espíritu, pues ya sé que me funciona. Y si encima por delante me llevo a una Meren, pues, pues 10 de 10, pero no la lleva solo por eso.
A ver, depende también. Eso son mentalidades. Hay gente que le gusta llevar mazos preparados para todos y hay gente que le gusta llevar mazos que hace lo suyo y confiar en que voy a hacer lo mío bueno, antes que tú. Sí, claro. No, es que esas son las dos estrategias básicas en mi opinión. Pero bueno. Yo voy a intentar hacer lo mío lo más rápido que pueda y la otra, uno es uno más equilibrado. De todas maneras, en este sentido estás de suerte porque sea con unas mecánicas o con otras, Wizard siempre te va a ir sacando cosas del cementerio porque es una mecánica que siempre se nota. Bueno, es que en cada colección siempre hay un precon que es del cementerio. Siempre una cosa por otra, o reanima criaturas, o encantamientos, o artefactos. Siempre ha jugado mucho con eso, así que ahí siempre vas a tener. Y mira, una de las últimas que yo también tenía, que también es verdad que puedo estar satisfecho porque Wizards es una cosa que también hace mucho, que son los tribales. A mí siempre me toda la vida. A mí me han gustado. Mi primer mazo de Magic era un mazo de tritones, y a mí en general el tema de un mazo que gira alrededor de un tipo de criaturas me parece súper divertido, me parece que da pie a hacer cosas muy chulas, y en los últimos años pues han seguido haciéndolo. Siguen sacando tribus nuevas de la nada, sean los murciélagos o los ratones o pájaros. Sí, bueno, los chocobos, pues eso, los chocobos han dado pie a varios mazos de pájaros aparentemente interesantes. Que lo están petando, sí. Así que me parece que por ahí trabajar, pero mira, también quería aprovechar para mencionar, que lo tenía en la lista de las cosas que no me gustan. De verdad, con todas las tipos de cartas que hay en Magic, Wizards, no hace falta que os inventéis cosas raras. Y con cosas raras entiendo los forajidos. O sea, entiendo de lo que vais. O sea, la idea como tal... Pero si tienes el mazo de los forajidos, sí, ¿no? Es que si un forajido hace no sé qué... Tengo un mazo que va de forajidos, pero precisamente por eso, porque a la hora de prepararlo me parece un puto coñazo, porque forajidos es un tipo de... Bueno, ni siquiera es un subtipo de criatura que sacaron que comprendía... es una agrupación de tipos. Bribones... Asesino, bribones... Pero claro, primero, no venía en el... Pirata. O sea, tenías que sabértelo. Con lo cual... Y da pie, efectivamente, a que hagas esta mierda más a futuro, pero no, porque es muy caótico, porque muchas veces no te acuerdas, ¿esto es un bribón o no? Pero eso lo metemos en los invents de dar sabor a una colección. Es como para rellenar. En realidad está gracioso. Si te gusta la colección y te gusta la colección del oeste, pues el mazo de los forajidos, oye, pues te hace gracia. Dentro de 3 años, ese mazo ya no te va a hacer gracia, porque ya se te va a haber pasado el... Pero bueno, yo no lo veo como mecánicas serias, yo lo veo a mí, para darle sabor. El problema no es tanto que sea seria, ¿no? Porque es una cosa de sabor, sino que no es intuitivo, porque al final tienes que saberte en la lista de cuáles son forajidos, sobre todo porque había cartas que afectaban en función de si era forajido o no. Entonces, si yo tiro un área y tengo que andar mirando cada carta, oye, este era un asesino sí que era, vale, pero este es un, yo qué sé, algo así un poco dudoso. No sé, es que me parecía innecesario, la verdad. O sea, entendí por qué lo hicieron y en su momento me hizo una cierta gracia, pero luego a la hora de jugarlo me parecía un poco coñazo, porque no te acordaba muchas veces. Y luego porque, claro, en la colección era más intuitivo, porque muchas veces por la imagen se les veía, tenían pinta de forajidos. Pero como aplicaba a cualquier colección, pues tengo, no sé, un asesino súper raro de la colección X y que tiene pinta de cualquier cosa menos de forajido y resulta que es forajido. No. De verdad, hay muchos tribales. Se hizo en esa línea. A quien le gusten hacer tribales, puede hacer tribales de cualquier fricada ya. Hay tribales de ranas, hay tribales de tortugas que le han sacado. O sea, se nota que les gusta porque saben que la gente es que es muy popular. Que a la gente les mola. Porque siempre va a haber un tribal que te haga tilín. Y de repente hay un comandante random y dice, que me puedo hacer un tribal de, yo qué sé, de asesinos, o un tribal de caballeros, un tribal de cualquier cosa. Prácticamente cualquier cosa que se os ocurra, tiene una opción de hacerte un tribal. Y es bastante divertido. Por eso no hace falta que os inventéis nuevas cosas extrañas. Aprovechad los que ya tenéis. No hemos hablado de las mecánicas específicas, pero no hemos hablado mucho del uso de las mecánicas en el sentido de... Bueno, del uso. Yo iba a mencionar el abuso. ¿Qué te parece el abuso de mecánicas de evasión o de mecánicas de cheteo, léase ninjutsu u otras? A ver, dentro de su que al final se puede convertir en un poco coñazo, ¿no? Jugar contra mazos así. Claro, o sea, hay mecánicas que son muy polarizadas y eso siempre ha sido un problema. Efectivamente, las evasiones raras, porque al final, claro, cuando empezó el juego tú tenías volar o no volar. Y dices, vale, pues okay. Shadow, pero de repente, desvanecerse. Y dices, Fear, al fin y al cabo te pueden bloquear todavía. Con pero que, por ejemplo, desvanecerse, que fíjate que yo, uno de mis mazos primeros también era desvanecerse. Pero era como que jugabas a otra cosa. Es decir, tenías unas criaturas que estaban en un mundo paralelo porque solo se podían bloquear y atacar entre sí. Con lo cual era como que no interactuabas con la mesa de una forma un poco extraña. No sé, a ver. Lo bueno y malo que tiene muchas de estas mecánicas es lo que decimos, que al final, como tiene una cierta limitación, porque suelen estar solo en un espacio de tiempo y de cartas limitado, pues tampoco hay tantas. Y salen de estándar. Yo es que antes estaba buscando a ver cuántas hay de Dash para mencionar la de Eowyn y tal, y a lo mejor había 20.
Sí, o sea, no, que no hay tampoco demasiadas. hay tanto. O sea, que tampoco es un uso de determinada mecánica. Claro. Bueno, sí que hay mazos, por ejemplo, el de Madness. ¿Cómo se llama eso? Sí. Eso que si descartas una carta se va al exilio y luego la puedes jugar, pues bueno, ahí a lo mejor sí que hay alguna Claro, más. Sí, pero es verdad que normalmente suelen ser. Pero en realidad no hay mazos que giren en torno a una determinada mecánica. Así, bueno, Hay muchos, pero el tema es que salen en una colección y no suele tener soporte como para largo plazo. Es Mm. decir, tú te haces un mazo y al final las posibilidades que tienes están limitadas. Pero normalmente, a lo largo del tiempo, pues van a seguir saliendo de cartas que pueden interesar. Yo que sé, me hago un mazo, pues cualquiera. Proliferar. Proliferar. Digo, vale, ok, tengo estas cartas. Pero la siguiente colección sale. bueno, proliferar sí que es una de estas Sí. que sí que hay O sea, bastante. ¿no? Sale Pero- Playwalker y puedes usarlo. Salen cosas de veneno y puedes usarlo. Tienes mucha variedad. El problema muchas veces con estos mazos es que se te quedan muertos. Porque tú te haces un mazo, efectivamente, gira alrededor de Dash, porque tienes un cuadrante Sí. que hace no sé qué con Dash. Y ya está. Pues es que tienes las cartas que hay y no van a volver a sacarlo probablemente. Eh. Entonces, bueno, en algunos casos dices, ok, pues lo compro, porque la mecánica tampoco era, pues eso, la mecánica era una velocidad máxima de turno. Pero en otros casos que dices, joder, esta mecánica está bastante chula. Por ejemplo, Cría, dices, joder, quiero hacer un mazo de Bloomborrow. Yo me he hecho uno que todavía no me lo he comprado, pero y que giraban un poco en torno a todo eso. Y no sé. Pero mola. al final, pues tampoco tienes tanto. O sea, tienes que tirar de otras cosas. Sí, evidentemente. No pasa nada, pero a ver, es verdad que cuando la mecánica te gusta, te molaría, pues eso, revisitarla. Muchas veces utilizan para eso el tema de las colecciones de vuelta, pero hay veces que no, porque por ejemplo, sacaron hace poco la de Ixa, la del. Sí. Y no creo que no. La mayoría de las mecánicas no habían reutilizado. Inventaron la de descubrir, que era la de sacar carta del mazo, otra que era que cartas del cementerio se fusionaban con artefactos. O sea, quieren sacar siempre cosas nuevas por innovar. Y no sé, yo fíjate que hay veces que echo de menos que tienen un poco más de la nostalgia. Back to the basics. Claro, por ejemplo, una de las cosas que me gustó de la colección de Fundations, pues que era muy simple, porque no tenía ninguna mecánica nueva, era toda mecánica de toda la vida de Dios. Pero funcionó muy bien, a la gente en general le gustó mucho. Creo que deberían intentar explotar un poco más eso. Pulsar un poco la relación de la gente y las habilidades que realmente molan, ¿por qué no meterlas? Volver a ellas. Claro, yo me acuerdo, a ver, saltando de juego, pero yo jugaba en su día mucho a Hearthstone, que es un juego online de cartas, y me acuerdo que en una colección sacaron una mecánica que era descubrir, que se daban 3 cartas y elegías una, y a la gente le encantó, y a partir de ahí se convirtió en una mecánica básica del juego. O sea, ya, pues aquí igual, si una mecánica realmente tú ves que funciona muy bien y que a la gente le gusta, pues métele más. Claro. Pues aquí es que el problema es eso, que si te gusta mucho una, pues tienes que aprovechar mucho el limitado y disfrutarla, porque sabes que a lo mejor no la vuelves a ver. Creo que una de las características de Magic, aunque ya nos estamos yendo así un poquito más de lado, que no nos gusta, es esta búsqueda continua de algo nuevo y diferente. Cuando a lo mejor revisitar tanto planos como mecánicas, como pues puede ser suficiente, ¿sabes? No hay por qué, parece que es como una carrera infinita, no, algo nuevo y más bombástico. Sí, tienen que dejarte un poco loco. ¿Sabes? Tienen que relajarse un poco con eso. Claro, ya están con los spoilers, por ejemplo, la siguiente colección, la de Edge of Eternity, Sí. y han metido lo de las estaciones espaciales, Sí. que es una especie de vehículo raro. Sí. Que puedes dar. Me mola, ¿eh? Sí, Me que- mola porque me mola, No pero tiene mala pinta, pero al final. Pero al final es la vuelta de tuerca de la vuelta de tuerca, de la otra vuelta de tuerca que ya dieron hace 5 años. ¿Sabes lo que te digo? Sí, al final tienes la sensación de que acabas Me con. mola porque pues, me gusta la ciencia ficción y también me parece interesante la diferencia que tiene con respecto al vehículo, ¿no? Porque se va acumulando cuando llegas al este. No me parece mala, Claro, pero a veces da la sensación de que. pero entra dentro de la misma dinámica, de la búsqueda continua Claro. de un algo más, ¿sabes? O sea, sacan vehículos y más o menos funciona, a la gente en general le gusta. Pero Que luego ahora es- pueden ser comandantes, Ya. por cierto. Y ahora pero sacan monturas, que es una vuelta de tuerca que dices, bueno, algunas cosas están mejor porque te da más flexibilidad. Pero ahora sacan las estaciones espaciales. Entonces, como. ¿No sería mejor centrarse en las cartas, el tipo de carta que ya tienes, intentar que funcionen Sí, bien? sí. Que no porque los vehículos nunca han terminado de funcionar por lo mismo, porque la realidad de Magic es que casi ninguna de las novedades que han ido metiendo de tipos de cartas Ha han funcionado terminado de bien. funcionar bien. Es decir, lo primero que metieron creo que fueron los equipos, que siempre han sido un poco polémicos, porque o no es lo mismo, o estaban muy rotos o no funcionaban. Los vehículos ha pasado 3/4 lo mismo, se han usado muy pocos y muy puntuales porque... Entonces como que no termina, o sea, quieren meterle vueltitas de tuerca y cosas nuevas, pero Pues eso es a lo que voy. no encajan. Yo es que pienso que es un juego que en sus aspectos básicos es tan bueno, ¿vale? Que todas estas vueltas de tuerca, vueltas de tuerca, añaden marginalmente muy poco. Ya. Lo que te añade el tipo de vehículo, vale, pues puede ser molón, pues es una criatura, tal, no sé qué, pero ya a la base, el 90% de la molonidad del juego ya la tienes hecha Sí. tal y como el juego es. Planewalker, vehículos, estaciones espaciales te dan un plus de molonidad, pero cada vez menos. Ya, pero el sombrero es nuevo.
Es un poco ese efecto, al final, a todos, o sea, yo lo reconozco, a mí me pasa, yo de repente digo, hostia, un tipo de carta nueva. ¡Forjidos! Claro, ¡Forjidos! ¡Me toca hacer un mazo! lo ves y mola y, qué guapo. Pero claro, luego te das cuenta y dices, bueno, es un poco lo que tenía, con un giro que a veces dices, oye, pues me funcionan mejor, por ejemplo, las monturas que los vehículos, creo que me encajan más guay. Pero tampoco es la evolución del juego que digas, mira, No. estaban sacando vehículos, han visto que no terminan de funcionar. Son más pegotes. Y ahora se ha inventado esto. Pero no, porque vas a salir esa colección y no vas a volver a verlo nunca. Entonces luego aparecerán las naves, las estaciones espaciales, a lo mejor dices, hostia, estos sí son los vehículos como tenían que ser. Pero tampoco van a quedarse, porque la siguiente colección no van a estar. Ya. Entonces, Sí, la sensación que tengo es que hay determinados tipos de carta, como son pues, los equipos, los vehículos, los Planeswalkers, la verdad es que no han funcionado y en lugar de haberle dado una vuelta de tuerca para intentar funcionarlo, pues han ido metiéndole pegotes para que, bueno, siempre sean un pequeño extra que están ahí, que no molestan, pero que no forman parte de lo que tú dices, de un core del juego que funcionaba muy bien y que sigue siendo básicamente el mismo. Menos innovación porque sí y más integración o más ahondar en las cosas básicas, que es lo que verdaderamente hace funcionar el juego bien. Eso es lo que nos gustaría y probablemente de cara al juego yo sinceramente pienso que sería lo mejor, pero es verdad que de cara al negocio, que es lo que tienen que vender ellos. Sí. Pues, y que como jugador es un cacao, porque si estás al tanto de la mecánica, vale, pero es que si no te tienen que estar explicando lo que es cada cosa y si no la conoces ya tienes que estar pendiente de algo que no conoces, tío. Es la hiperexpansión, lo que a mí no me gusta. Es verdad que aporta mucha variedad, pero en un momento dado se vuelve un poco loco. Y sobre todo en Commander, que mira, eso puede que sea el tema de algún podcast futuro, que es porque no sé si llegaste a ver el vídeo que comenté, pero bueno. Por supuesto, veo todos los vídeos que tú me mandas. Sobre la comanderización de Magic, como al haberlo orientado tanto a Commander, están sacando tantísimo material que llega un momento que se les ha ido un poco de madre y abruma. Pero bueno, eso es una película para otro día. Hemos ya divagado bastante en este final del podcast. Eso es. Ya despedimos por aquí. Pues a todos los que nos escuchan, si alguno quiere compartir qué mecánicas no, porque son buenísimas. Dios mío, mi mazo de batallas o mi mazo de velocidad máxima, lo más divertido, no tener ni idea, pues no lo he jugado. Puede ser. Decídnoslo. Muchas son sensaciones como tener otras partidas. Me parece un pestiño. Esto es así. Parte de la gracia de Magic es la variedad. Luego, así que estamos más que abiertos a escuchar. Eso es. Bueno, un placer y gracias por escucharnos. Un saludo.